Buenas tardes, el día de hoy nos encontramos con el señor. Jorge Rodas. El día de hoy vamos a hacer una entrevista en la cual vamos a ver la experiencia que él tuvo en los gobiernos militares en Bolivia. ¿Cuántos años tenía usted durante la época de los gobiernos militares en Bolivia? Sería cuando yo estaba de estudiante. El primer golpe militar es de la época de los años 70, con la época de Banzer, Mesa y otros gobiernos que hubo en esa época. ¿En qué lugar del país vivía en ese entonces? Yo residía en la ciudad de La Paz, por eso que podríamos decir que he estado presente vivo de los golpes militares que ha habido en La Paz. Continuando, ¿a qué se dedicaba usted en esos años? Antes estaba en colegio, yo estaba todavía estudiando. Después de eso ya ingresé a un instituto militar. ¿Sintió cambios en la economía y los precios y también el acceso a los servicios? Sí, hubieron cambios radicales porque vamos al gobierno de la UDP en esa época y teníamos que hacer fila desde las 6 de la mañana para ir a comprar 5 mazaquetas. ¿Qué teníamos que llevar? Teníamos un cartoncito donde figuraba 5 por día. Entonces, es en el gobierno de la UDP. Ahí hubo un golpe militar y de ahí ya cambió la figura. Ya podíamos tener acceso libre a las compras de los alimentos para el pan cotidianamente que uno se sirve, ¿no? Y en el resto de los alimentos que uno compra. ¿Vivió de cerca algún golpe de Estado o cambio de gobierno militar? ¿Cómo lo recuerda? En palabras o experiencias personales. Vamos a ir a la época del año 1977, cuando yo estaba en el Instituto Militar, que era en la ciudad de La Paz. Ahí yo he vivido en carne propia el golpe militar en Atus Bush, que golpeó a García Mesa. Ahí uno ha estado metido entre medio de la balacera, esa en el Alto. Ahí se venía a ver el helicóptero que venía y lanzaba gases, lanzaba balas a ella, a toda la gente que se apersonaba queriendo entrarse a la base militar. Esas son una de las características más personalmente cuando estuve estudiando en el Instituto Militar. En mi época de estudiante, vamos a ir al derrocamiento de Víctor Paz Estenssoro, quien fue removido del gobierno por el general René Barrientos Ortuño. Entonces en esa época yo era estudiante todavía de colegio y yo veía, de la parte que yo vivía, que es una parte alta en la ciudad de La Paz, se veía como los aviones venían y lanzaban balas contra un cerro que se llama La Icacota, ¿ya? Y otro que era el Quiliquili. Entonces, ¿qué era el Quiliquili? Era un refugio, otro cerro que también es alto en la ciudad de La Paz, que ahí se atrincheraban los milicianos. Se llamaban milicianos porque era gente civil armada, que era del gobierno de Paz Estenssoro. Y estos vivían como dentro de cuevas que habían hecho dentro del cerro. Cuando los aviones, yo vivía al frente casi de eso, mi casa, entonces de ahí podía yo ver claramente por la ventana cómo los aviones venían y lanzaban, o sea, ametrallaban todo lo que era el cerro de la Icacota y también iban y ametrallaban el cerro del Quiliquili, donde estaban los milicianos para que puedan salir de ahí. Eso es una rememoranza de años atrás de cuando yo era estudiante. ¿Usted cómo cree que reaccionaba el pueblo ante los gobiernos militares? ¿Reaccionaba en apoyo o con miedo o resistencia? Como todo golpe militar y en todo lugar, siempre hay un poco de resistencia a los militares. Pero vamos a la época del UDP, en esa época estábamos sufriendo de hambruna. Les dije no se podía acceder fácilmente a los alimentos. Entonces, con el cambio de gobierno y el segundo gobierno militar, entonces ya hubo otras circunstancias que teníamos acceso. En todos los gobiernos militares siempre había habido resistencia del pueblo en primera instancia, pero después ya se acomodaban y veían que era necesario que se cambie porque se saque a gobiernos dictatoriales, como debíamos haber hecho en la época de aquí, ya sabemos del MAS, ¿no? Podríamos decir eso, no se ha podido hacer eso, pero debe haber habido. Pero ya no había militares que puedan hacer eso, porque ya el gobierno estaba bien arraigado y hasta ahora sigue arraigado y entonces esos cambios no se podían realizar ya en esta época que hay. ¿Conoció a alguien que fue perseguido o encarcelado durante esa época? Sí, conocí, después de que yo salí del Instituto Militar, regresé, conocí varias personas, tanto civiles que también eran perseguidos como también militares que no estaban de acuerdo. Esas serían personas que sí han estado adentro de lo que ha habido los golpes militares. ¿Cómo se difundía la información y las noticias en ese tiempo? ¿Era de una manera libre?
Las noticias, cuando había un golpe militar, solamente se las daba por radio. Se daba a conocer solamente las partes más importantes y no las irrelevantes. De los golpes militares podríamos decir que había muertes. ¿Qué diferencias nota entre vivir en dictadura militar y en la democracia que actualmente vivimos? La dictadura militar, para empezar, teníamos que sujetarnos a un horario. Había un toque de queda, que después de eso ya salían las patrullas militares y toda persona que era encontrada fuera de ese horario, que no podía justificar el por qué estaba trajinando a esa hora, era arrestada y llevada al estadio para tenerlos ahí. Las fiestas sociales estaban prohibidas, porque era podríamos decir, un resumen de gente que se agrupaba. Entonces se pensaba que de esa agrupación, esa fiesta social, podían estar manipulando otra información o queriendo hacer otro tipo de insurgencia a la parte civil. ¿Cree que ese tipo de gobierno militar dejó algo positivo en esa época o solo consecuencias negativas? Dejaron partes positivas como también partes negativas, se podría decir. Las partes positivas es de que se pudo controlar las insurgencias militares, las insurgencias civiles que se estaban aproximando. Un claro hecho es eso, es las guerrillas que hubo, se apersonaban por el lado del comunismo, que estaban autofinanciadas por países extranjeros que querían imponer en Bolivia el comunismo. Entonces las Fuerzas Armadas, o el golpe militar, como se llama, dejaron eso a un lado, no dejaron que prospere. Bueno, la verdad que muchas gracias por la experiencia, por los comentarios y por responder nuestras preguntas con detalle, consejos hacia los jóvenes. Damos por concluida la entrevista del día de hoy sobre la dictadura y los gobiernos militares en Bolivia. Gracias.